Todo nos empieza a recordar a marzo y el tsunami en que se ha convertido esta tercera ola aún no ha tocado techo. Lo peor se espera en las próximas semanas y ya los hospitales están al borde del colapso y los sanitarios desesperados, temiendo no poder llegar a todo. Es el gimnasio del Hospital de Segovia y el de Palencia, las dos provincias con mayor incidencia de coronavirus ahora mismo. Sus dependencias se reconvierten, se transforman para hacer sitio a los nuevos ingresos y seguir atendiendo a los pacientes no COVID. Desde el martes, los ingresos por coronavirus se han disparado un 59% en toda la comunidad y la presión hospitalaria seguirá creciendo esta semana y la que viene. Podemos sobredimensionar el número de camas, pero si no tenemos profesionales sanitarios cualificados y preparados para atenderles, no nos va a servir para nada. Hola, ¿cómo están? Y acabamos de saber que la Unión Europea ha recomendado que se aíslen todas las zonas con una incidencia superior a 500 casos por cada 100.000 habitantes. Mientras, como ven, los hospitales de Castilla y León están al límite de sus fuerzas y los profesionales también. Se preparan para al menos 2 semanas terroríficas con ingresos que no cesan y con pacientes en UCI cada vez más jóvenes. En los últimos días la situación se ha disparado. Laura Hernández. Hoy hemos conocido que desde el pasado martes han aumentado casi un 60% los ingresos en planta y en las unidades de cuidados intensivos de los hospitales de Castilla y León. Preocupan hospitales como este, que da servicio a la provincia con mayor incidencia por coronavirus de España. Aquí ya han habilitado el gimnasio de rehabilitación para acoger enfermos COVID si fuese preciso. El goteo de irregularidades en el plan de vacunación tendrá consecuencias para los implicados, tanto para los vacunados cuando no les tocaba, como para las residencias en las que se demuestre que se han saltado el protocolo. Teresa Gavilán. Si la Junta no renovará el concierto a aquellas residencias de mayores que hayan vacunado de forma irregular, y la consejera de Sanidad ha avisado a quienes se cuelen que no recibirán la segunda dosis hasta que no sea su turno. A aquellas personas a las que se les ha vacunado en el grupo que no les corresponde, se les administrará la segunda dosis cuando les toque por su grupo, no antes. Y esas polémicas vacunaciones pueden dañar también su imagen, la del Ejército, que había ganado muchos enteros en el último año. Hablaremos hoy de su valoración pública y también de los asuntos pendientes que tienen nuestras Fuerzas Armadas, como la salida de miles de militares cuando cumplen 45 años. Es injusto, sí, porque llevas 27 años de tu vida trabajando y cuando tienes una edad, pues te vas a la calle. Y después de casi una semana con lluvias, la situación va a cambiar y vamos a tener unos días primaverales. Francisco. Así es, Alejandra. Seguimos con mucha lluvia hoy, sobre todo en puntos del este de la comunidad, también con fuertes rachas de viento, pero a partir de mañana van a menos tanto la lluvia como el viento y vamos a tener un miércoles y un jueves con temperaturas por la tarde de 18 o 20 grados. La pesadilla de marzo vuelve a planear sobre nuestro sistema sanitario. La imagen de nuestros hospitales y las noticias y testimonios que desde allí nos llegan se empiezan a parecer entonces demasiado. El de Segovia, que tuvo que desmontar su salón de actos y otras dependencias para hacer sitio a más camas, se encuentra ahora mismo en ese momento. Está derivando pacientes a otras provincias y se está haciendo sitio en otras dependencias del hospital. Segovia, Laura Hernández. Preocupa la situación en especial en este hospital, el que da servicio a la provincia con mayor incidencia por coronavirus
de nuestra región. Aquí actualmente hay 130 enfermos en planta, ocupan ya 3 de las 5 plantas de este centro hospitalario. Y en la UCI la situación no es mucho mejor. Actualmente hay 14 personas luchando por su vida en esta unidad de las 16 camas con las que cuenta esta unidad de críticos. Por eso, en este centro hospitalario se han habilitado 16 camas en el gimnasio que habitualmente se utiliza para rehabilitación, a la espera de si es necesario utilizarlas durante las próximas horas. La situación del Hospital de Segovia empieza a asemejarse a la primera ola de la pandemia. Por eso la dirección de este centro se plantea comenzar a ocupar las 16 camas habilitadas desde el viernes en el gimnasio de rehabilitación para acoger enfermos COVID. Ya está preparado a la espera de, según sea la evolución en las próximas horas, pues empezar a ingresar pacientes en esa zona o no. De las 261 personas ingresadas en planta en este hospital, la mitad, 130, son enfermos COVID. Ocupan ya 3 de las 5 plantas de este centro sanitario. En las unidades de críticos la situación es también complicada, con 14 camas ocupadas de las 16 disponibles para estos enfermos. Aunque la incidencia a 7 días se ha reducido ligeramente hasta 1.083 casos por cada 100.000 habitantes, la presión hospitalaria va en aumento y son pocos los traslados. 3 en el último fin de semana y 25 a lo largo de la tercera ola, 17 de ellos a otras UCI. Ha habido un crecimiento diario importante con el nivel de ingresos, pero también es verdad que estamos empezando también a notar un importante número de altas. A falta de 6 días para que finalice enero, este mes es ya el tercero más negro de toda la pandemia para Segovia, con 56 fallecidos. La situación en nuestros hospitales empieza a ser asfixiante y no hemos llegado todavía al pico de esta tercera ola. Desde el día después de Reyes hasta hoy se están enfrentando a esto. En amarillo, el aumento de ingresos en planta que se ha triplicado en estos días. En la UCI, la línea es de color rojo. Los pacientes que se están atendiendo se han multiplicado por 2. En algunos hospitales esta situación ya es límite. Río Ortega, Valladolid, Teresa Gavilán. La situación es muy crítica en este hospital, que hoy se encuentra al 88% de ocupación. Para que se hagan la idea, en este centro hospitalario hay 18 quirófanos, hoy solo se opera en uno de ellos, el resto de intervenciones quirúrgicas se están derivando a la sanidad privada. Preocupa mucho la situación de la UCI, su situación es crítica desde hace días, cada día se amplían las camas disponibles para los pacientes más graves. Hoy hay 56 personas en esta unidad de cuidados intensivos, de las que 44 tienen coronavirus. La consejera de Sanidad ha avisado que la situación es muy complicada y que con este número de contagios no solo van a aumentar los ingresos en las próximas semanas, también el número de las personas que fallecen. Esta mañana, hablando con algunos de los gerentes, me comentaban que el perfil está cambiando. Las UCIs se están llenando de personas jóvenes, desde luego mucho más jóvenes que en la primera y en la segunda ola. Podemos estar con 2.000, 3.000 pacientes diarios, pues a lo mejor vamos a tener que lamentar en 2 o 3 semanas 40, 50 o 60 fallecimientos diarios o más. Casi al máximo de la UCI extendida, no de la inicial, sino de la que se ha ido ampliando, están en El Bierzo. Cuenta con 17 pacientes, 14 con patología COVID. El servicio, muy sobrecargado, tiene en estos momentos 6 camas y respiradores disponibles y unos profesionales al límite de capacidad. La UCI del Hospital El Bierzo vive el momento más crítico desde que se iniciara la pandemia ya por el mes de marzo. En este momento hay 14 pacientes COVID ingresados en esta unidad, cuando en la primera pandemia el máximo de pacientes llegó a 13. Por lo tanto, la situación es crítica, pero todavía no de colapso, porque al hospital le queda capacidad para albergar a otros 6 pacientes en intensivo. En cualquier caso, nos dice el personal, la plantilla, que están muy cansados, que esta tercera ola está siendo mucho más contagiosa y que la presión en la UCI se está incrementando de forma notable. Así que llamamiento de nuevo desde el Hospital El Bierzo a la prudencia y al autoconfinamiento de las personas para intentar doblegar esta situación crítica, como decimos, la más crítica desde que se inició la pandemia aquí en el Hospital El Bierzo.
nosotros ahora mismo es el momento que más pacientes En marzo tuvimos 13 pacientes como mucho, ahora tenemos 14. O sea que para nosotros sí, nos está afectando más que en marzo. Y además es más largo, llevamos desde el mes de octubre con pacientes. Zamora no había conocido una ola como esta, ni siquiera en marzo, ni por el volumen de contagios, ni por la gravedad de los casos. Casos que requieren cuidados intensivos y que ya están llenando la ampliación de la UCI. De hecho, lo siguiente será ocupar estas camas que se habilitaron en octubre en el vestíbulo de urgencias, dentro del plan de contingencia del hospital. Y por esa necesidad de camas en el Hospital Río Carrión de Palencia se ha suspendido el servicio de rehabilitación y el gimnasio, como ven, se ha convertido en una sala de enfermos no COVID con 15 camas. Ya se le está dando uso. Es la foto hoy de la presión hospitalaria que soporta esta provincia. Y no es lo único. Como ya ocurrió en marzo, se trabaja para habilitar camas para pacientes infectados en el Centro Asistencial San Juan de Dios. La incidencia a 7 días en Palencia es la más alta de toda la comunidad junto con Segovia. Para que afloren los asintomáticos, los que pueden contagiar sin saberlo, se han venido realizando cribados estos días en localidades de la provincia. Cribados masivos que el miércoles llegarán a la ciudad. Álvaro Lantada. Palencia será efectivamente, Alejandra, la segunda capital de provincia de Castilla y León, solo después de Segovia en realizar un cribado poblacional. Tendrá lugar entre el miércoles y el domingo de esta semana y acaba de trascender la ubicación. Junta y Ayuntamiento han decidido que se realice en las instalaciones deportivas de Campos Góticos, unas instalaciones que reúnen todas las condiciones y que además cuentan en sus aledaños con un amplio aparcamiento donde los asistentes podrían realizar las colas sin sufrir aglomeraciones. Desde la Junta de Castilla y León, el propio IGEA, a través de Twitter, ha hecho un llamamiento a la participación masiva de todos los vecinos de la capital y a extremar las precauciones al máximo para frenar esta oleada de contagios que es imparable. En la capital palentina hay en la actualidad 82.400 tarjetas sanitarias. Todos ellos están llamados a participar en este cribado masivo. Se espera que participen al menos 30.000. Los cribados masivos realizados durante este fin de semana han servido para detectar 434 positivos que desconocían serlo y que podían contagiar. En total se han realizado más de 40.800 pruebas en 9 localidades de la comunidad. La mayor parte de los contagiados eran asintomáticos. En Segovia capital, las pruebas van a continuar hasta el miércoles. En los últimos meses se han realizado un total de 103.000 test en cribados, de los que casi 1.500 han sido positivos. La presión hospitalaria se incrementa, pero no todo es COVID. Hay servicios esenciales como oncología o hematología que tienen que seguir funcionando. En Salamanca, la 4ª planta del clínico sigue dedicada a estos pacientes, pero cada vez con menos facultativos. Pero no podemos desatender a los otros pacientes. Evidentemente esto supone una sobrecarga de trabajo importante. Nosotros en este momento, en la primera ola, tuvimos 6 hematólogos que estaban destinados a COVID. Ahora en este momento hay 2 hematólogos, 2 facultativos, un residente y 2 equipos de guardia de COVID. Se supone que nuestra actividad está disminuida, evidentemente. Otra consecuencia de la pandemia es el empeoramiento de las listas de espera. En 2020, la demora media para ser operado se disparó de los 67 a los 161 días, es decir, casi el 100% más. La Asociación El Defensor del Paciente denuncia que Castilla y León es la comunidad que ha sufrido un mayor aumento. En nuestra comunidad, más de 500 personas han puesto una denuncia por negligencia, 150 de ellas en Valladolid. Con ese panorama, en los hospitales, los datos de hoy siguen siendo muy elevados, aunque por primera vez en una semana se baja de los 2.000. Hoy se reflejan 1.332 casos nuevos. El dato esperanzador es que son 300 menos que el lunes pasado. La incidencia a 7 días supera los 700 y, eso sí, la cifra de fallecidos no desciende.
Hoy son 24 en hospitales y uno más en residencias. Y esto va a más. Y desde el Colegio de Médicos de Valladolid remarcan que están en un punto ahora mismo crítico. No tenemos médicos suficientes, no tenemos enfermeras suficientes para atender a esos pacientes. Entonces, claro, podemos sobredimensionar el número de camas, pero si no tenemos profesionales sanitarios cualificados y preparados para atenderles, no nos va a servir para nada. Señores, yo lo que les pido a todos los ciudadanos es que se responsabilicen. Nos jugamos muchísimo en esto. Y hoy también hemos conocido que la Junta de Castilla y León ha prorrogado el cierre interior de la hostelería, el de los centros comerciales y el de los gimnasios hasta el 9 de febrero. La lucha contra la pandemia tiene también otras herramientas. La aplicación Radar COVID, promovida por el Gobierno, parece que no está dando los resultados esperados. Se puso en marcha en verano y pese a que en España ya se han notificado 2,5 millones de contagios, solo un 2% ha notificado su positivo a través de esta herramienta. Tras 5 meses activada, Radar COVID se acerca más a un fracaso que a una victoria para controlar los contagios. ¿Conoces la aplicación Radar COVID? Radar COVID no. No era consciente de que hubiera esa aplicación. El público en general no es una aplicación que conozca, es decir, que la difusión es minúscula. 6,5 millones de personas la han descargado, pero esto solo es una foto fija. No sabemos si un usuario la ha descargado varias veces o si después de hacerlo la ha quitado de su teléfono. Quien gestiona la aplicación sí conoce en concreto cuántas personas realmente lo están utilizando un determinado día. Indra cobró más de 300.000 euros por su desarrollo y ahora el Gobierno le abona 1,4 millones de euros para su mantenimiento. El desarrollar algo solo es un 20% de todo el trabajo que hay que hacer, porque lo difícil es vender lo que se desarrolla. Falta pedagogía y enseñar a la gente cómo se usa. Cada uno debe introducir su código de positivo y es aquí donde aparecen las dudas. Darla más publicidad, que la gente la conozcamos, que sean interfaces fáciles para que todo el mundo sepamos trabajar con ella. En Castilla y León 79.000 personas han recibido el código, pero no conocemos el número de usuarios que lo han registrado en la aplicación. La Comisión Europea endurece sus recomendaciones y pide que se aíslen las regiones con una incidencia superior a los 500 casos por cada 100.000 habitantes. Esta situación se supera con creces en la mayor parte de España y en todas las provincias de Castilla y León. Son las nuevas zonas rojo oscuro de gran incidencia que se acordó crear en el último Consejo Europeo. La situación en Castilla y León está muy por encima de esos 500 casos. De hecho, en nuestra comunidad hay 6 municipios donde la incidencia supera los 3.000 casos por cada 100.000 habitantes. Castilla y León ha recibido hoy una nueva remesa de 28.000 dosis de vacunas, lo que supone que se recupera el ritmo de llegada que se había interrumpido por los problemas de Pfizer. Con estas dosis se garantiza, ha dicho la consejera de Sanidad, poder poner la segunda dosis a los que la esperan en nuestra comunidad. La Unión Europea presiona a las farmacéuticas para que se cumpla con los plazos establecidos en los contratos firmados, porque los retrasos están trastocando los planes de vacunación. Todos los países han manifestado su descontento por esta situación, pero Italia ha ido más allá. Emprendió acciones legales contra Pfizer hace unos días y asegura que hará lo mismo con AstraZeneca. Europa quiere que no haya más retrasos en las remesas de vacunas a partir de esta semana. Es la exigencia que ha trasladado a Pfizer y AstraZeneca la Comisión Europea y que habrían aceptado las farmacéuticas. De l'Union européenne, que nous entendons faire respecter les contrats qui ont été validés par les firmes pharmaceutiques. Comment? Et nous entendons essayer de la transparence également, en utilisant tous les moyens juridiques dont on dispose pour faire valider les contrats. Golpe sobre la mesa de la Unión Europea que pide a Pfizer que detalle en qué consisten los cambios en su capacidad de producción que han provocado los retrasos de las últimas semanas. Les retards ont été annoncés par Pfizer, par exemple, de plusieurs semaines. On a vu que nous avons réagi fermement, on a tapé du poing sur la table et finalement les retards annoncés de plusieurs semaines se sont réduits à un retard, à des ralentissements. Italia va más allá, ha emprendido acciones legales contra Pfizer y Biotech y asegura que hará lo mismo con AstraZeneca, que también ha comunicado una reducción de sus lotes comprometidos. El resto de países miembros aún no va tan lejos como Italia y de momento tan solo han manifestado públicamente su descontento por estos retrasos que trastocan los planes de vacunación en el peor momento de la tercera ola.
Además, se ha solicitado a la Agencia Europea del Medicamento que se pronuncie sobre el número de dosis que debe administrarse de cada vial para que toda Europa pueda utilizar el mismo criterio. Quedan horas para que el ministro de Sanidad, Salvador Illa, abandone su cargo para centrarse en la campaña electoral en Cataluña. Esta mañana ha protagonizado uno de sus últimos actos visitando con el presidente del Gobierno la Agencia Española del Medicamento. Allí Pedro Sánchez le ha dicho que ha sido un honor trabajar a su lado y ha destacado su perfil para la tarea que queda por hacer, ha dicho, en Cataluña. Creo que tienes virtudes de liderazgo público muy basadas en la humildad, en la capacidad de trabajo, en la determinación y en contar también con una visión de qué es lo que se necesitaba y se necesita en el Sistema Nacional de Salud, y no me cabe duda que también en Cataluña. El desafío que tienes por delante durante los próximos meses y los próximos años, sin duda alguna, es apasionante, es complejo, pero muy necesario para Cataluña, muy necesario también para España, en la labor de reencuentro. Salvador Illa ha estado al frente del Ministerio de Sanidad 377 días. El día que llegó al ministerio, este filósofo de 54 años no se imaginaba el desafío que iba a tener por delante. Seguimos muy preocupados, que a nuestro juicio las próximas semanas van a seguir siendo semanas duras, muy duras. La pandemia ha obligado a tener una relación fluida con las autonomías. Yo creo que se ha constatado que la gobernanza está funcionando y ha habido un clima de cordialidad. Pese a las críticas recibidas, ha sido un ministro respetuoso con sus adversarios. Agradeciéndoles a todos ustedes la actitud que han tenido. Yo he aprendido de ustedes. He aprendido de ustedes en estas 13 sesiones. Ha defendido a capa y espada a su principal colaborador. Y respecto a Fernando Simón, él hizo una aproximación como epidemiólogo. Ahora se va en pleno apogeo de la tercera ola y sin estudiar, como prometió, las demandas de las comunidades. Esto puede también tener sus pros y sus contras, lo vamos a valorar en este ejercicio de escucha permanente que tenemos. PP y Ciudadanos hablan de que importa más la calculadora electoral que la lucha contra el virus. Illa se marcha también sin dar explicaciones en el Congreso, algo que no ha gustado ni a sus socios de gobierno. No puede ser que el ministro salga por la puerta de detrás sin antes dar explicaciones. El todavía ministro se va con las críticas de previsión y falta de diálogo con los sanitarios. Y los casos de vacunaciones irregulares siguen creciendo, aunque si esas personas querían estar inmunizadas lo antes posible, al menos en Castilla y León no va a ser así. La Junta ha anunciado que sí recibirán la segunda dosis, pero solo cuando lo marque el protocolo y no antes. También se anuncian medidas para aquellas residencias de mayores que vacunen de forma indebida. La Junta avisa a quien se salte su turno para recibir la vacuna. Se les administrará la segunda dosis cuando les toque por su grupo, no antes. Y por tanto tendrán que esperar. Además, las residencias de mayores que vacunen irregularmente sufrirán consecuencias. Si en esos centros hay plazas concertadas de la Administración, cuando fallezca la persona que está ocupando ahora mismo esa plaza, no se renovarán. Mensaje directo a centros como este, en Matamala de Almazán, en Soria. Su alcalde se ha saltado la cola y el PSOE, su partido, ya ha tomado medidas. Abrir un expediente disciplinario al alcalde implicado y la suspensión de militancia. Si me tengo que ir, me iré o me echan, lo que sea, me da igual. Pero no voy a dimitir. Y mientras en Villavicencio de los Caballeros, en Valladolid, su alcalde tampoco quiere irse. Como patrono de la residencia de la localidad, pidió vacunarse y como no es militante, el PSOE no puede expedientarle, aunque sí le dice que la dimisión es lo que nos parece procedente. Y más irregularidades, porque el sindicato CGT va a llevar a la Fiscalía a la empresa Ambuibérica por vacunar trabajadores que no están en primera línea. La Junta, por su parte, habla de incidencias puntuales. Además, varios sindicatos médicos han denunciado que algunos de sus miembros han sido llamados para recibir la vacuna, algo que aseguran han rechazado porque no les toca. Me parece que deberían ser en todo caso los últimos. Si está hecho, hecho está ya, pero que dimitan y que hagan lo que tengan que hacer. Una falta de ética terrorífica y ahora castigarlos con no poner la otra parte de la vacuna me parece absurdo porque es desperdiciarlo. Idem, a la calle porque tienen que dimitir inmediatamente. Los que sean funcionarios, pues bueno, habría que mirar un poquito cómo se puede aplicar, cómo está aplicando Europa. Pienso que el presidente del gobierno, como presidente del gobierno, pues debía poderse vacunar.
La polémica por las vacunaciones irregulares llegaba el viernes al Ejército, donde se ha vacunado antes a 300 militares del Estado Mayor de la Defensa que a quienes están en primera línea, como los sanitarios castrenses. Ya ha dimitido el jefe del Estado Mayor de la Defensa, el GEMAT, pero podrían sucederse más dimisiones. Ha decidido dimitir para no perjudicar, asegura, la imagen del Ejército, una imagen que había mejorado mucho en un año tan difícil como este, con la pandemia primero y la borrasca Filomena después. Nunca antes en democracia habíamos convivido así con nuestras Fuerzas Armadas. Hemos visto su rostro más versátil, trabajando en la calle, limpiando, desinfectando residencias, prestando apoyo a la población civil. Ni Afganistán ni Líbano, la mayor operación militar de la última década la hemos visto sobre suelo español. Ahora son protagonistas y son realmente los héroes de carne y hueso. Todo lo que tenga el ciudadano, lo que tengamos nosotros cercano, pues hombre, vale más. Su nombre, Operación Balmis, comenzó un 15 de marzo cuando la pandemia azotaba con más dureza. Durante casi 100 días, más de 2.000 efectivos lucharon contra el coronavirus. Siempre el compromiso social, el de ayudar al otro, pues siempre ha sido y será valorado. Seguro que recuerdan esta imagen, el ejército en la calle ayudando a la Policía Nacional para que se cumpliera el confinamiento. O estas otras, soldados desinfectando residencias de mayores, rastreando los miles de contactos estrechos de personas positivas. Fue la húmeda que nos llamó para darnos el dato de que éramos positivos. Gestos como estos ayudan a mejorar la imagen de la Armada Española, este año ganadora junto con sanitarios de la opinión pública. Yo creo que está bien que salgan y cuando hace falta que ayuden a la población, evidentemente. Y eso mejora su imagen. Por supuesto que sí. Luego llegó Filomena, la gran nevada del siglo, y ellos volvieron a salir a la calle para quitar nieve en carreteras y aeropuertos. Siguen igual de cerca que antes, pero ahora lo sabe más la gente que están cerca. Su imagen ha cambiado, pero ellos no, dicen, siempre con la mochila a cuestas y con las botas puestas. Muchos de esos militares son víctimas de la Ley de Tropa y Marinería, que obliga a marcharse del Ejército con 45 años si no se ha logrado ascender o aprobar una oposición. Hemos hablado con uno de ellos. Hace 2 años tuvo que dejar forzosamente el Ejército. Las asociaciones de militares denuncian las pocas salidas laborales y convenios con los ayuntamientos que siguen sin cumplirse. Óscar entró en el Ejército a los 18, hace 2 años. Cuando cumplió 45, se quedó en paro. Es injusto, sí, porque llevas 27 años de tu vida trabajando y cuando tienes una edad, pues te vas a la calle. Él tuvo suerte, rápido encontró trabajo gracias a su formación como auxiliar de clínica, pero otros muchos se ven forzados a abandonar el Ejército a una edad demasiado temprana. Que es que les dan una pensión, sí, una pensión que no te vale hoy día para nada, porque son 600 euros. O trabajas o no vives. Profesionales con currículums difíciles de adaptar a la vida civil. Hay gente que está con un tanque, un BMR, y que van por la calle con el BMR pidiendo trabajo. La historia de este cabo es la de 60.000 militares de tropa y marinería, y lo peor está por llegar. Se espera que a partir del 2023 las cifras aumenten. Ese año empezarán a cumplir 45 los que entraron en el boom del 2000. Había entrado con los niveles más básicos de titulación exigidos, que incluso en aquel momento, por esa carencia de personal, incluso se había rebajado, ni siquiera se solicitaba la ESO. Desde hace 2 años los ayuntamientos reservan un número de plazas de la oferta pública de empleo en la Policía Nacional, pero las asociaciones de militares también desconfían. Compites igual que con una persona de 20 años. Paracaidistas, legionarios o soldados de infantería exigen un cambio en la Ley de Tropa y Marinería. 60 países han tenido que celebrar elecciones en el último año conviviendo con el coronavirus. El último, Portugal, con estrictas medidas de distancia, mascarilla y limpieza. Además, para evitar la presencia de positivos en los colegios electorales, se permitió el voto anticipado y también el voto desde el domicilio. Portugal es hoy por hoy el país más golpeado por el coronavirus y eso se ha notado en la participación. Ha habido una abstención récord del 60%, pero no tendrá que haber segunda vuelta. Marcelo Rebelo de Sousa se ha impuesto con claridad con un 61% de los votos por delante de la candidata socialista Ana Gómez, con un 13% de los sufragios.
Así se han manifestado hoy los pensionistas por todo el país. Claman contra las recomendaciones del Pacto de Toledo que aseguran recortarán su pensión. En Castilla y León se han manifestado en diferentes capitales de provincia, pidiendo la derogación de las reformas de las pensiones y la eliminación de los coeficientes reductores en las jubilaciones anticipadas. Aquí, a este gobierno, al que venga, al siguiente, que los pensionistas de hoy y los del futuro estaremos luchando, porque el sistema público de pensiones es la única garantía que tenemos de futuro de no estar en la miseria, de no ir a la beneficencia y poder tener una dignidad, porque nosotros y nosotras nos lo hemos ganado a lo largo de esta vida. Casi 700 millones de euros gestionarán este año las comunidades autónomas de los 2.000 millones asignados para políticas de empleo. En el encuentro que han mantenido todos los responsables de empleo de las comunidades con el Ministerio, la consejera de Castilla y León, Ana Carlota Amigo, ha defendido un reparto justo de los fondos europeos. A nuestra comunidad se le han asignado, según la consejera, 250 millones de euros menos de los que le habrían correspondido con el actual sistema de financiación autonómica. También ha pedido que se simplifique la normativa laboral, que se reduzcan las modalidades de contrato. Las últimas lluvias unidas al deshielo, ya que el embalse de Villameca está liberando agua, han hecho que el río Tuerto, a su paso por la localidad leonesa de Quintana del Castillo, esté en situación de alerta. El agua alcanza casi los 80 centímetros de altura en la estación de aforo que la Confederación Hidrográfica del Duero tiene en ese punto, aunque la tendencia del caudal es a ir descendiendo. Es nuestra última imagen hoy. Ahora llegan los deportes. Ya saben que también podrán encontrar más noticias por la tarde en el informativo de las 8:30. Nos vemos mañana. Cuídense, ya lo saben. Adiós.